Irán, cuna de civilizaciones milenarias y corazón cultural de Asia Occidental, es un país donde la belleza no se mide por la perfección, sino por la profundidad de su significado. Aquí el arte no se limita a lo estético, se entreteje con la filosofía, la espiritualidad y la identidad nacional. En ninguna expresión se refleja esto con tanta claridad como en las alfombras persas, verdaderos poemas visuales que llevan siglos siendo tejidas a mano por hábiles artesanos. Cada nudo cuenta una historia, cada diseño encierra símbolos ancestrales y cada pequeña imperfección, lejos de ser un error, es una declaración profunda, un recordatorio de que solo lo divino alcanza la perfección. Esta práctica, transmitida de generación en generación, es una de las más altas expresiones del patrimonio cultural iraní, reconocida por la UNESCO y admirada en todo el mundo. Pero este gesto simbólico es apenas un hilo dentro del vasto tapiz que compone la identidad de Irán. Un país de contrastes geográficos extremos, de pensamiento filosófico profundo, de avances científicos históricos y de una influencia cultural que ha marcado a Oriente y Occidente por igual. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción de esta nación extraordinaria. Irán, ubicado en el corazón de Asia Occidental, es una tierra donde la geografía desafía los límites de lo imaginable. En su vasto territorio conviven algunos de los paisajes más extremos del planeta. Desde el abrasador desierto de Lut, reconocido como el lugar más caluroso de la Tierra, donde las temperaturas superficiales pueden superar los 70 grados centígrados, hasta el imponente monte Damavand, un volcán dormido que se alza a más de 5.600 metros sobre el nivel del mar. Más de la mitad del país está cubierto por majestuosas cordilleras como los Zagros y el Alborz, que han servido durante siglos como murallas naturales, refugios culturales y fuentes de vida en medio de la aridez. Pero quizá lo más estratégico de su geografía es su ubicación. Irán se sitúa en el cruce de Asia, Europa y el Medio Oriente, dominando rutas cruciales como el Estrecho de Hormuz, por donde fluye una parte vital del petróleo mundial. En Irán, el paisaje no solo moldea el clima o el terreno, moldea la historia, la política y la identidad misma del país. En lo más profundo del suroeste de Irán, donde el sol se posa suavemente sobre las llanuras de Juzestán, se alza Susa, una ciudad que no pertenece solo al pasado, sino a la memoria misma de la civilización. Con más de 6.000 años de historia continua, Susa no es una simple ruina arqueológica. Es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, testigo del surgimiento de imperios legendarios y escenario de relatos que aún resuenan en textos bíblicos. Fue fundada por los elamitas, una de las civilizaciones más antiguas de Irán, pionera en escritura, arte y organización política, cuya influencia marcó profundamente la región mucho antes del ascenso del imperio persa. Más tarde, los persas la convirtieron en capital ceremonial bajo el reinado de Darío el Grande, elevándola a símbolo del poder imperial. Situada a apenas 20 kilómetros de Dezful y 50 de Shustar, Susa fue un centro político, religioso y cultural crucial, donde se inscribieron algunas de las primeras tablillas cuneiformes y se construyeron palacios que desafiaban el tiempo. Hoy, entre los restos del palacio de Darío y los vestigios de templos olvidados, Susa aún susurra su historia desde el barro cocido, recordándonos que aquí, en esta tierra ancestral, nació una parte fundamental del alma del mundo. Y lo más revelador es que este legado oculto apenas comienza a contarnos todo lo que Irán ha guardado durante milenios. La cortesía en Irán no es una formalidad, es una forma de vida. Se llama Ta'aruf y consiste en una danza social donde el ofrecimiento y la negativa son casi un ritual. Por ejemplo, si un vendedor dice que algo es gratis, lo dice por respeto, pero espera que insistas en pagar. Es un equilibrio delicado entre generosidad y orgullo, entre el deber de dar y el derecho de rechazar. Entender el Ta'aruf es entender el alma persa, compleja, refinada, profundamente humana. La vida cotidiana iraní está impregnada de simbolismo y tradición. La hospitalidad no es una opción, es una obligación moral. Si eres invitado a una casa iraní, te recibirán como parte de la familia, con té negro humeante y dulces como baklava o gaz. La comida, aquí, no es solo alimento, es memoria, es afecto. Platos como el gourmet sabzi, el fesenjan
o el sabzi polo evocan siglos de herencia culinaria donde cada ingrediente cuenta una historia. ¿Te imaginas probar un guiso cuyo origen se remonta al imperio aqueménida? Y hablando de historias, pocas son tan controvertidas y fascinantes como el sige, o matrimonio temporal. Legal bajo la doctrina chiita, este contrato permite a una pareja unirse por horas, días o años. Para algunos, es una solución moderna a las necesidades emocionales y sociales. Para otros, una práctica que choca con la ética contemporánea. En todo caso, su existencia revela la tensión entre tradición religiosa y cambio cultural que define a Irán hoy. Una sociedad donde la modernidad no reemplaza lo antiguo, lo reinterpreta. Esa tensión también se refleja en su economía. Irán es una potencia energética, con vastas reservas de petróleo y gas natural. Pero no todo es crudo y exportación. El país ha aprendido a reinventarse bajo presión. Las sanciones internacionales han forzado a miles de emprendedores, especialmente mujeres, a innovar. Hoy, desde talleres textiles hasta startups tecnológicas, el talento iraní florece con resiliencia. ¿Sabías que Irán produce sus propios autos y hasta ha lanzado satélites al espacio? Una nación bajo bloqueo que, sin embargo, se niega a detenerse. Ahora viajemos a sus ciudades, donde cada rincón es una cápsula del tiempo. Teherán, la capital, es una metrópolis bulliciosa donde los rascacielos se alzan junto a palacios de la era Qajar. El tráfico es caótico, pero también lo es la vida cultural. Museos, cafés, galerías clandestinas y librerías infinitas. Un caos creativo que contrasta con la serenidad de Shiraz, ciudad de poetas y jardines. Aquí nacieron Hafez y Saadi, cuyas palabras siguen siendo recitadas en bodas, funerales y hasta en decisiones de Estado. Porque en Irán la poesía no es adorno, es brújula espiritual. Más al este, Isfahán deslumbra con su plaza Naqsh-e-Jahan, una joya del urbanismo islámico. Mezquitas con cúpulas azules, palacios de columnas infinitas y bazares que huelen a especias, tinta y lana. Y luego está Yazd, la ciudad del desierto, donde la arquitectura se fusiona con el clima. Sus bajirs, o torres de viento, son una solución ecológica ancestral al calor extremo. En esta ciudad, aún palpita el legado del zoroastrismo, religión milenaria que adoraba al fuego como símbolo de pureza. Un pasado que no se oculta, se honra. Irán también es diversidad. Aunque la mayoría son persas chiitas, conviven kurdos, azeríes, árabes, baluchis y turcomanos, además de comunidades religiosas como cristianos, judíos, zoroastrianos y bahá'íes. A pesar de las tensiones políticas, muchos han mantenido sus lenguas, rituales y vestimentas. Imagina caminar por un mercado y escuchar 5 idiomas distintos en menos de 10 pasos. Ese es el verdadero mosaico iraní, un país que no se define por una sola identidad, sino por su capacidad de contenerlas a todas. Y si hablamos de identidad, no podemos olvidar su arte. La poesía persa, con figuras como Rumi o Khayyam, ha influido en la literatura mundial. Pero Irán también se expresa en cine. Con directores como Abbas Kiarostami o Ashar Farhadi, ha conquistado festivales de todo el mundo, con historias íntimas, visuales austeras y guiones cargados de simbolismo. En un país donde la censura impone límites, el arte se vuelve más ingenioso, más profundo. Porque cuando no se puede hablar con libertad, se aprende a hablar con belleza. La música tradicional iraní, por su parte, utiliza instrumentos como el setar, el santur o el daf para evocar emociones que no necesitan traducción. Son melodías nostálgicas, introspectivas, como si cada nota buscara el alma del oyente. A pesar de las restricciones legales, la música sigue viva en casas, en fiestas privadas, en el murmullo colectivo de un pueblo que canta incluso cuando no se le permite. Y así llegamos al final de este viaje, o mejor dicho, a una pausa. Porque Irán no se entiende en una sola visita, ni en un solo video. Es un país que contradice, que sorprende, que enseña. Un lugar donde la perfección está en la imperfección, donde lo antiguo y lo nuevo dialogan a cada paso, donde cada piedra, cada verso, cada mirada es una puerta hacia lo profundo. Si este retrato te sorprendió, imagina lo que aún queda por descubrir. Suscríbete para más viajes como este. Comparte si alguna de estas historias te tocó.
y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu imagen de Irán ahora?